La cocinera fue despedida por envenenamiento y el millonario vio su collar, el mismo que le dio a su amada de juventud antes de desaparecer hace 25 años. El estruendo de la puerta al cerrarse resonó por toda la mansión como el eco de una sentencia. Valeria Contreras caminaba por el pasillo de mármol con la cabeza en alto, pero las lágrimas que rodaban por sus mejillas la traicionaban. En sus manos temblorosas llevaba una pequeña caja de cartón con sus pertenencias. Un delantal gastado, una foto de su hija y poco más. 25 años trabajando como empleada doméstica y nunca había vivido una humillación tan grande. «Fuera de mi casa, envenenadora», le había gritado doña Carmela Vega Santillán desde su silla de ruedas, con esa voz áspera que helaba la sangre. «¿Cómo te atreviste a intentar matar a mi hijo?». Las palabras todavía le quemaban en el pecho. Ella, que había cuidado esa cocina como si fuera un templo, que había preparado cada comida con el mismo amor que le ponía a los guisados para su propia hija, jamás, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado que la acusarían de envenenar al patrón. Maximiliano Vega Santillán había amanecido con fiebre alta, vómitos y dolores terribles en el estómago. Los médicos confirmaron intoxicación alimentaria severa, y todas las miradas se dirigieron hacia ella, la cocinera, la responsable, la culpable perfecta. «Valeria, espere un momento». La voz profunda la detuvo justo cuando estaba por cruzar el umbral de la puerta principal. Se volteó lentamente, y ahí estaba él, Maximiliano, con el rostro pálido pero ya recuperado, observándola con una intensidad que la incomodaba. A los 48 años, seguía siendo un hombre imponente, de esos que imponen respeto con solo entrar a una habitación. «Señor, yo no hice nada malo», murmuró ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Le juro por mi hija que yo no». Las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio cómo los ojos de Maximiliano se clavaban en su cuello. Su mirada se había vuelto vidriosa, como si hubiera visto un fantasma. Valeria se llevó instintivamente la mano al pecho, donde descansaba el collar que nunca se quitaba, delicadas perlas que sostenían un pequeño dije de mariposa dorada. El silencio se volvió denso, casi asfixiante. Maximiliano parecía haber dejado de respirar. ¿Dónde conseguiste ese collar?» Su voz salió quebrada, apenas un susurro. Valeria dio un paso atrás. Confundida por la reacción del hombre, el corazón se le aceleró de una manera que no entendía. Es mío, señor. Lo tengo desde hace muchos años». No puede ser». Maximiliano se acercó un paso, y ella pudo ver cómo sus manos temblaban. «Ese collar, yo lo compré hace 26 años. Era para alguien muy especial». Los ojos de Valeria se agrandaron. Una corriente eléctrica le recorrió la espalda, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo en la mirada de ese hombre, algo que despertaba memorias que había enterrado muy profundo en su corazón. «Señor, yo tengo que irme», balbuceó, dando otro paso hacia atrás, pero Maximiliano no la dejó escapar tan fácilmente. Sus ojos la estudiaban con una mezcla de dolor y esperanza que la desarmaba por completo. «Tu voz y esos ojos», murmuró él, como hablando consigo mismo. «Dios mío, no puede ser verdad. Maximiliano, ¿qué haces ahí parado?». La voz chillona de Isadora Mendoza, su esposa, cortó el momento como un cuchillo. La mujer apareció en el vestíbulo con su bata de seda rosa y una expresión de fastidio. «Ya despediste a la empleada, ¿verdad? No quiero volver a ver a esa mujer cerca de mi casa». Valeria aprovechó la distracción para salir rápidamente por la puerta. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar, pero siguió adelante, alejándose de esa mansión que había sido su lugar de trabajo durante los últimos 3 años. Atrás quedó Maximiliano, parado en el umbral como una estatua, con la mirada perdida en el punto donde ella había desaparecido. Su mente era un torbellino de recuerdos. Una joven de 17 años con ojos enormes y sonrisa tímida, el día que le había regalado ese collar en una pequeña joyería del centro, sus manos temblorosas cuando ella se lo puso por primera vez. «Paloma», susurró su nombre como una oración. «Paloma, ¿de qué hablas?». Isadora lo miró con el ceño fruncido. La empleada se llama Valeria. Maximiliano no respondió. Siguió ahí parado, perdido en sus pensamientos.
mientras su corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía décadas. Ese collar, esa voz, esa manera de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa, todo encajaba de una forma que lo aterrorizaba y lo llenaba de esperanza al mismo tiempo. Había contratado detectives por años para buscarla. Había recorrido cada rincón del país preguntando por ella. Había perdido la cuenta de las noches en vela, mirando la foto que guardaba en su escritorio, preguntándose qué había pasado con la mujer que había amado más que a su propia vida. Y ahora, después de 26 años, el destino había puesto a Paloma Herrera justo bajo su techo, sirviendo en su mesa, preparando su comida, mientras él la veía todos los días sin reconocerla. «Maximiliano, me estás asustando», insistió Isadora tomándolo del brazo. «¿Qué te pasa?». Él se zafó suavemente de su agarre y caminó hacia su estudio sin decir una palabra. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar si realmente era Paloma, si después de todos estos años la había encontrado. Entonces tenía que actuar con mucho cuidado, porque si ella había cambiado de identidad, si se había escondido durante tanto tiempo, era porque algo terrible había pasado, y él tenía la horrible sospecha de que su propia familia había tenido algo que ver con su desaparición. Mientras tanto, Valeria caminaba por las calles empedradas del barrio residencial, con el collar quemándole la piel como si fuera un hierro candente, la forma en que Maximiliano la había mirado, como si hubiera visto un fantasma, como si la conociera de toda la vida. Tenía que llegar a casa, tenía que pensar, porque después de 26 años manteniendo su secreto a salvo, temía que todo estuviera a punto de desmoronarse 26 años atrás. El sol de octubre pintaba de dorado las calles empedradas del centro histórico, cuando Maximiliano Vega Santillán, de 22 años, caminaba nervioso hacia la pequeña joyería de don Aurelio. En el bolsillo de su saco, llevaba todo el dinero que había ahorrado trabajando en el despacho de abogados durante las vacaciones universitarias. Su padre le daba una mesada generosa, pero esto tenía que ser diferente. Tenía que ser algo que él hubiera ganado con su propio esfuerzo. «Buenos días, joven Maximiliano», lo saludó el viejo joyero con una sonrisa cálida. «¿Ya se decidió por alguna pieza?» «Sí, don Aurelio. El collar de perlas con la mariposa dorada que me enseñó la semana pasada». El anciano asintió con complicidad. Había visto pasar por su tienda a muchos jóvenes enamorados, pero pocos con la determinación que mostraba este muchacho de familia acomodada. «Para alguien muy especial, ¿verdad?». Maximiliano sonrió, y su rostro se iluminó de una manera que revelaba la profundidad de sus sentimientos. «Para la mujer más hermosa del mundo, don Aurelio. Se llama Paloma». Una hora después, Maximiliano esperaba en el pequeño café donde se habían conocido 3 meses atrás. Ella llegaba siempre puntual, con esa gracia natural que lo volvía loco desde el primer día. Paloma Herrera, de 17 años recién cumplidos, trabajaba como mesera en el restaurante de su tía para ayudar con los gastos de la casa. Era la muchacha más bonita del barrio, pero también la más trabajadora y honesta que había conocido. «Max». Su voz melodiosa lo sacó de sus pensamientos. Ahí estaba ella, con su vestido azul cielo que resaltaba sus ojos color miel, y esa sonrisa que le robaba el aliento cada vez que la veía. «Palomita linda», le dijo, levantándose para besarle la mejilla. El diminutivo cariñoso siempre la hacía sonrojar. Se sentaron en su mesa de siempre, junto a la ventana que daba al jardín principal. Maximiliano estaba más nervioso de lo normal, y ella lo notó enseguida. «¿Todo bien, mi amor? Te veo medio raro», le preguntó, tomando su mano entre las suyas. «Paloma, yo», carraspeó, sintiendo cómo el corazón se le quería salir del pecho. «Tengo algo para ti». Sacó la pequeña caja de terciopelo azul marino y la puso sobre la mesa. Los ojos de Paloma se agrandaron, incrédula. «Max, no debiste. Debe haber costado una fortuna. Ábrela, por favor», con manos temblorosas. Ella levantó la tapa y se quedó sin aliento. Las perlas brillaban suavemente bajo la luz del sol, y la pequeña mariposa dorada parecía estar a punto de echar a volar. Es lo más hermoso que he visto en mi vida», susurró, con lágrimas en los ojos. «Como tú», le respondió él, levantándose para ponérselo. «Esta mariposa representa lo que eres para mí, Paloma, libre, hermosa, y la razón por la que mi corazón vuela cada vez que te veo».
Ella se tocó el collar con reverencia, como si fuera la cosa más preciada del mundo, y para ella lo era. «Te amo, Maximiliano Vega Santillán», le dijo, y fueron las palabras más sinceras que había pronunciado en su vida. «Y yo a ti, Paloma Herrera, para siempre». 2 meses después, la prueba de embarazo temblaba en las manos de Paloma como una hoja en el viento. 2 rayitas rosas, positivo, a los 17 años. Su vida acababa de cambiar para siempre. Se sentó en el borde de su cama, en el cuartito que compartía con su prima en la casa de su tía, y se llevó las manos al vientre. Ahí adentro crecía una nueva vida, el hijo de Maximiliano, su hijo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Era miedo mezclado con una alegría inmensa. Iba a ser mamá, iba a tener un bebé con el hombre que amaba más que a nada en el mundo, pero también sabía que las cosas no serían fáciles. La familia de Maximiliano pertenecía a la alta sociedad, mientras que ella apenas tenía para comer. ¿Qué dirían cuando se enteraran? ¿La aceptarían? Esa tarde, cuando se lo contó a Maximiliano en su lugar secreto del parque, él la levantó en brazos y la hizo girar, riendo como un niño. «Vamos a ser papás, Palomita. Vamos a tener un bebé. ¿No estás enojado?», le preguntó ella, todavía insegura. «¿Enojado? Estoy loco de felicidad», la besó con una pasión que la dejó sin aliento. «Nos vamos a casar, mi amor. Quiero que seas mi esposa antes de que se note el embarazo». Pero los planes de los jóvenes enamorados se estrellaron contra la realidad apenas una semana después. En el presente, Maximiliano se sirvió otro whisky en su estudio, con la mirada perdida en la foto que guardaba en el cajón secreto de su escritorio. Paloma sonriendo, con 17 años y toda la vida por delante. La foto que había tomado el día que le regaló el collar. El mismo collar que acababa de ver en el cuello de Valeria Contreras. Se llevó las manos a la cara, tratando de procesar lo que había pasado. Después de tantos años buscándola, después de contratar a los mejores detectives del país, después de recorrer cada pueblo y cada ciudad preguntando por ella, Paloma había estado viviendo bajo su mismo techo durante 3 años. ¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido? Es cierto que había cambiado mucho, el cabello más corto y oscuro, algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, la piel curtida por el trabajo, pero esos ojos color miel, esa manera de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa, esa gracia natural al caminar, todo había estado ahí, frente a él, todos los días. La puerta del estudio se abrió sin que él la hubiera escuchado tocar. Isadora entró con esa actitud posesiva que tanto lo molestaba últimamente. «¿Ya se te pasó el drama de la empleada?», le preguntó con tono burlón. «Porque tenemos que hablar de la cena de mañana con los Mendoza». Maximiliano la miró como si fuera una extraña. Isadora, su esposa desde hace 10 años, una mujer hermosa, inteligente, de buena familia, pero que jamás había despertado en él ni una 10ª parte de lo que sintió por Paloma. Se había casado con ella por conveniencia, después de años de soledad y búsqueda infructuosa. Necesitaba una esposa que entendiera su posición social, que supiera moverse en su mundo, pero nunca la había amado, no como amó a Paloma. «Isadora, ¿tú sabías algo sobre el pasado de Valeria?», le preguntó de repente. Ella lo miró con extrañeza. «¿Qué clase de pregunta es esa? Era una empleada más». «Max, ¿por qué habría de saber algo de su pasado? ¿Nunca notaste nada raro en ella? ¿Algo que te llamara la atención?». «La única cosa rara que noté es que cocinaba demasiado bien para ser una simple empleada doméstica», respondió con desdén. «Pero ahora ya no importa, porque se fue y no va a volver». Maximiliano se levantó bruscamente, derramando parte del whisky. «¿Y si no fue ella quien me envenenó? ¿De qué hablas? Claro que fue ella. ¿Quién más pudo haber sido?». Pero Maximiliano ya no la escuchaba. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas que empezaban a formar un rompecabezas aterrador. Si Paloma había regresado después de tantos años, si había cambiado de identidad, si había estado trabajando en su casa, era porque algo muy grave había pasado 26 años atrás, y tenía la horrible sospecha de que su propia familia sabía exactamente qué había sido 26 años atrás. Dorotea Sandoval había trabajado para la familia Vega Santillán durante 30 años, y en todo ese tiempo jamás había visto a doña Carmela tan furiosa como esa tarde de diciembre. La matriarca,
Caminaba de un lado a otro en su oficina privada, con el rostro enrojecido y las venas del cuello hinchadas por la ira. «Esa mocosa desgraciada se embarazó de mi hijo», gritaba, agitando en el aire el reporte del detective privado que había contratado para investigar a Paloma. «Una cualquiera del barrio quiere atrapar a Maximiliano con un bastardo». Dorotea mantenía la cabeza baja, pero por dentro se le revolvía el estómago. Conocía a Paloma desde que era una niña, cuando venía con su tía a vender dulces caseros a la mansión. Era una muchacha buena, trabajadora, incapaz de lastimar a una mosca, y ahora llevaba en el vientre al nieto de esta mujer despiadada. «Señora, tal vez deberíamos hablar con el joven Maximiliano antes de...» «No», la cortó Carmela con violencia. «Mi hijo está cegado por esa niña. Cree que está enamorado, pero es solo capricho de juventud. Cuando nazca ese bastardo y vea la realidad de mantener a una familia sin dinero, se dará cuenta de su error». Carmela se detuvo frente al ventanal que daba al jardín, donde Maximiliano jugaba con los perros. A los 22 años, su hijo era todo lo que había soñado: inteligente, guapo, heredero perfecto de un imperio que ella había ayudado a construir. No iba a permitir que una muchachita sin educación ni clase destruyera todo por lo que había trabajado. «Dorotea, necesito que me hagas un favor muy especial», le dijo, volteándose con una sonrisa que helaba la sangre. «Conoces gente en todos los barrios de la ciudad, ¿verdad?» «Sí, señora, pero no entiendo qué. Necesito que contactes a alguien que pueda resolver este problemita de manera definitiva». El corazón de Dorotea se detuvo. Había escuchado bien las palabras de su patrona, pero se negaba a creer lo que estaba sugiriendo. «Señora Carmela, no puedo hacer eso. Paloma es una buena muchacha y está esperando un bebé. Su bebé. No es mi nieto», siseó Carmela. «Es un obstáculo que hay que eliminar antes de que cause más problemas». Dorotea sintió cómo las piernas le temblaban. En 30 años de servicio, había visto muchas cosas terribles en esa casa, pero esto superaba todo lo imaginable. «Si no me ayudas», continuó Carmela con voz amenazante, «encontraré a alguien más que sí lo haga. Y tú, bueno, sabes demasiados secretos de esta familia como para seguir viviendo tranquila». Era una amenaza velada pero clara. Dorotea conocía los métodos de los Vega Santillán para deshacerse de quienes se volvían inconvenientes. Había visto desaparecer a empleados que sabían demasiado. Había presenciado accidentes muy convenientes. Con el alma destrozada, Dorotea asintió. «Pero señora, ¿no sería mejor esperar a que nazca el bebé, quizás?» «No, tiene que ser ahora, antes de que Maximiliano haga alguna locura como casarse con ella. Tienes una semana, Dorotea, una semana para que esa muchacha desaparezca para siempre». 3 días después, Paloma tarareaba una canción mientras preparaba la cena en la pequeña cocina de su tía. A las 12 semanas de embarazo, las náuseas matutinas habían disminuido y se sentía llena de energía. Maximiliano vendría esa noche para cenar con la familia y pedirle formalmente la mano a su tía. Tenía todo planeado. Se casarían en una ceremonia sencilla antes de Navidad y él hablaría con sus padres después. Sabía que no sería fácil, pero el amor que se tenían era tan fuerte que podría con cualquier obstáculo. Un golpe suave en la puerta la interrumpió. Al abrir, se encontró con Dorotea, la dulce señora que había conocido años atrás cuando trabajaba con su tía. «Doña Dorotea, qué sorpresa. Pase, por favor». La mujer mayor entró, pero su rostro no mostraba la calidez de siempre. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. «Paloma, hija, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Maximiliano». El corazón de Paloma se aceleró. «¿Le pasó algo? ¿Está bien?» «Él está bien, pero tú estás en peligro mortal». Durante los siguientes 20 minutos, Dorotea le contó todo: la investigación de Carmela, la orden de asesinato, los hombres que ya habían sido contratados para matarla esa misma noche. «Es mentira», susurró Paloma, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Maximiliano me ama, él nunca permitiría que...» «Maximiliano no sabe nada, mi niña. Su madre se está encargando de que no se entere hasta que sea demasiado tarde». Dorotea sacó de su bolsa un sobre con documentos y dinero. «Tengo contactos que pueden ayudarte a cambiar de identidad. Tienes que irte esta misma noche, antes de que vengan por ti». No puedo dejar a Maximiliano. Tenemos que decirle la verdad. Si le dices la verdad, lo van a matar a él también».
le respondió Dorotea con dureza. Carmela es capaz de cualquier cosa para proteger sus intereses. Ya mató antes. Paloma se llevó las manos al vientre donde crecía su bebé. La realidad la golpeó como un martillazo. Tenía que elegir entre el amor de su vida y la vida de su hijo. Y mi familia, mi tía, si desaparezco así, van a pensar que yo me encargo de eso. Les diré que tuviste un accidente, que te fuiste para siempre. Será más fácil para todos si creen que estás muerta. Esa noche, mientras Maximiliano esperaba en el café donde habían quedado de verse, Paloma subía a un autobús rumbo a una ciudad a 500 kilómetros de distancia. Llevaba solo una pequeña maleta, los documentos falsos que identificaban a Valeria Contreras y el collar de mariposa que se juró nunca quitarse. En el presente, Valeria Contreras se servía una taza de té de manzanilla en la cocina de su pequeña casa, tratando de calmar los nervios que la tenían temblando desde que salió de la mansión. La mirada de Maximiliano al ver el collar había despertado fantasmas que creía enterrados para siempre. Durante 26 años, había vivido con el dolor de haber abandonado al amor de su vida. Había llorado cada noche durante los primeros años, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero cuando nació Violeta, cuando vio esos ojitos que eran idénticos a los de Maximiliano, supo que había hecho lo único que podía hacer. Su hija había crecido creyendo que sus padres habían muerto en un accidente de carretera cuando ella era bebé. Dorotea se había hecho cargo de criarla, inventando una historia creíble sobre unos familiares lejanos que habían dejado dinero para su educación. Valeria enviaba cada peso que podía ahorrar, viviendo con lo mínimo para que su niña tuviera todo lo que necesitaba. Solo regresó a la ciudad natal después de que Dorotea murió el año pasado, con el corazón destrozado pero decidida a estar cerca de Violeta, aunque fuera en secreto. Jamás imaginó que el destino la pondría a trabajar en la casa de la familia que había tratado de matarla. Y ahora, después de todos esos años escondida, Maximiliano la había reconocido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Valeria Contreras. Sí, ¿quién habla? Soy Maximiliano Vega Santillán. Necesitamos hablar. El bufete de abogados Torres Asociados bullía de actividad esa mañana de lunes, cuando Violeta Herrera llegó con su maletín de cuero y una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. A los 25 años, era una de las abogadas más prometedoras de la firma, reconocida tanto por su brillantez legal como por su ética intachable. «Buenos días, licenciada Herrera», la saludó la recepcionista. «El joven Sebastián la está esperando en la sala de juntas». Violeta asintió mientras revisaba mentalmente los documentos que había preparado para la reunión. Sebastián Vega Mendoza, hijo del poderoso empresario Maximiliano Vega Santillán, había solicitado sus servicios 3 meses atrás para una investigación muy delicada sobre posibles irregularidades financieras en la empresa familiar. Al entrar a la sala de juntas, se encontró con un joven de 28 años, de complexión atlética y mirada inteligente. Sebastián tenía algo que la tranquilizaba, una honestidad natural que contrastaba con la arrogancia típica de los herederos millonarios que había conocido. «Violeta, gracias por venir tan temprano», le dijo, levantándose para estrecharle la mano. «Espero que no te moleste que te tutee. Pero después de 3 meses trabajando juntos, creo que ya somos un buen equipo». «Para nada, Sebastián. Además, tienes razón. Hemos logrado una excelente comunicación profesional», respondió ella, acomodando sus papeles en la mesa. «¿Qué encontraste en los archivos que revisamos la semana pasada?» El rostro de Sebastián se ensombreció. Durante las últimas semanas, había descubierto cosas que lo inquietaban profundamente sobre el manejo financiero de la empresa familiar. «Violeta, tengo que ser honesto contigo. Lo que estamos descubriendo va más allá de simples irregularidades contables. Hay movimientos de dinero que no tienen explicación lógica. Transferencias a cuentas fantasma, gastos que no aparecen en ningún registro oficial». Violeta frunció el ceño mientras revisaba los documentos que él le había entregado. Su mente analítica trabajaba rápidamente, identificando patrones que no le gustaban nada. «Estas cifras, Sebastián, esto parece un esquema de lavado de dinero muy sofisticado. ¿Tienes idea de quién podría estar detrás? Esa es la parte que más me duele», admitió él, pasándose las manos por el cabello.
Todas las autorizaciones llevan la firma de mi madre, Isadora Mendoza. El silencio se instaló en la sala. Violeta había aprendido a leer a las personas durante sus años de carrera y podía ver el dolor genuino en los ojos de Sebastián. No era fácil sospechar de tu propia madre. ¿Has hablado con tu padre sobre esto? No puedo. Mi padre ha estado muy extraño últimamente, como si tuviera la cabeza en otra parte, y la relación entre él y mi madre, digamos que no está en su mejor momento. Violeta se levantó y caminó hacia la ventana que daba al centro de la ciudad. Había algo en esta investigación que la inquietaba más de lo normal. No era solo el dinero involucrado, sino la sensación de que había secretos mucho más profundos, esperando a ser descubiertos. Sebastián, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué decidiste investigar a tu propia familia? No es algo que haga cualquier hijo. Sebastián se quedó pensativo por un momento antes de responder. Porque creo en la justicia por encima de los lazos familiares. Mi padre me enseñó desde niño que hacer lo correcto no siempre es lo más fácil, pero siempre es lo necesario. Si mi madre está involucrada en algo ilegal, tiene que enfrentar las consecuencias. Era exactamente el tipo de respuesta que Violeta esperaba de él, desde el primer día que trabajaron juntos. Había notado esa integridad moral que tan rara vez encontraba en gente de su posición social. Está bien, entonces continuamos. Pero necesitamos ser muy cuidadosos. Si tus sospechas son correctas, estamos dealing con gente muy peligrosa. Lo sé, por eso te contraté a ti. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Durante las siguientes 2 horas revisaron documentos, analizaron patrones de transferencias y construyeron una línea de tiempo que mostraba claramente cómo el dinero se movía a través de una compleja red de empresas fantasma. Violeta trabajaba con la concentración de un cirujano, mientras Sebastián la observaba con una admiración que iba más allá de lo profesional. Había algo en Violeta que lo fascinaba. No era solo su inteligencia brillante o su belleza natural, sino esa fuerza interior que la hacía enfrentar cualquier desafío sin pestañear. Era el tipo de mujer que podía conquistar el mundo si se lo proponía. Violeta, ¿puedo hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el trabajo? Ella levantó la vista de los documentos, sorprendida por el cambio de tono. Adelante. ¿Alguna vez sientes que hay algo en tu pasado que no encaja? Como si hubiera piezas de tu historia que no están completas. La pregunta la tomó desprevenida. Era extraño que Sebastián mencionara exactamente algo que la había atormentado desde niña. ¿Por qué me preguntas eso? No sé. Es solo que a veces tengo la sensación de que hay cosas sobre mi familia que no conozco. Secretos que se guardaron antes de que yo naciera. Y cuando te veo trabajar, con esa determinación de llegar siempre a la verdad, me pregunto si tú también sientes esa búsqueda. Violeta guardó silencio por un momento. Efectivamente, había algo que siempre la había inquietado sobre su pasado. La historia que le había contado doña Dorotea sobre la muerte de sus padres nunca la había convencido completamente. Había detalles que no encajaban, preguntas que la anciana evitaba responder. Sí, admitió finalmente. Hay cosas sobre mi infancia que nunca me quedaron claras, pero he aprendido que a veces es mejor dejar el pasado donde está. ¿Y si el pasado no te deja en paz? ¿Y si sientes que necesitas esas respuestas para entender quién eres realmente? Era una conversación extrañamente íntima para 2 personas que mantenían una relación estrictamente profesional, pero había algo en la manera en que Sebastián la miraba que la hacía sentir segura, como si pudiera contarle cualquier cosa sin ser juzgada. Entonces supongo que hay que tener el valor de buscar esas respuestas, aunque duelan. Sebastián sonrió, y por primera vez en meses, Violeta sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el trabajo. ¿Sabes qué? Después de resolver este caso, deberíamos investigar juntos los misterios de nuestros respectivos pasados. Yo busco los secretos de mi familia, y tú buscas los de la tuya. Es una propuesta interesante, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Pero primero terminemos de descubrir qué está haciendo tu madre con el dinero de la empresa. Mientras regresaban a los documentos, ninguno de los dos se imaginaba que sus respectivas búsquedas de la verdad estaban a punto de converger de una manera que cambiaría sus vidas para siempre, porque los secretos que buscaban no solo estaban conectados, sino que el descubrirlos los pondría en el centro de una conspiración que había comenzado 26 años atrás, con el intento de asesinato de una joven embarazada llamada Paloma Herrera, 3 días antes del envenenamiento.
Isadora Mendoza cerró cuidadosamente la puerta de su habitación y se dirigió al tocador donde guardaba sus joyas más preciadas, pero esta vez no buscaba diamantes ni perlas. Detrás del espejo secreto tenía escondido algo mucho más valioso para sus planes: una pequeña botella de vidrio ámbar que había conseguido a través de contactos muy discretos. Ricina, una sustancia letal extraída de semillas de ricino, imposible de detectar en análisis rutinarios y con síntomas que se parecían perfectamente a una intoxicación alimentaria severa, la dosis perfecta para enfermar gravemente a Maximiliano sin matarlo. Todavía, a los 40 años, Isadora había perfeccionado el arte de la manipulación. Se había casado con Maximiliano no por amor, sino por la fortuna y el estatus que representaba el apellido Vega Santillán. Durante 10 años había jugado el papel de esposa perfecta, pero en los últimos meses había notado cambios en su marido que la aterrorizaban. Maximiliano había vuelto a contratar detectives privados. Había comenzado a hacer preguntas sobre el pasado, sobre empleadas que habían trabajado en la casa años atrás. Y la noche anterior, lo había encontrado en su estudio viendo una fotografía amarillenta de una joven que ella no conocía, Paloma Herrera. Ese nombre había aparecido en los papeles del detective, y cuando Isadora investigó discretamente, descubrió la verdad que Maximiliano había ocultado durante todos estos años. Había estado enamorado de una muchacha del pueblo que había desaparecido misteriosamente cuando él tenía 22 años. El plan de Isadora era simple pero efectivo. Primero envenenaría sutilmente a Maximiliano, causándole síntomas lo suficientemente graves como para requerir hospitalización, pero no lo bastante severos como para matarlo de inmediato. Luego, haría que las sospechas recayeran sobre la cocinera de la casa, Valeria Contreras, quien sería despedida inmediatamente. Con Maximiliano debilitado y agradecido por sus cuidados amorosos durante la recuperación, y con la empleada que había notado demasiadas cosas sospechosas fuera del camino, podría continuar con sus actividades financieras sin interferencias. Lo que Isadora no sabía era que Valeria Contreras era en realidad Paloma Herrera, la mujer cuyo fantasma había perseguido a Maximiliano durante más de 2 décadas. El día del envenenamiento, Valeria llegó temprano a la mansión, como todos los días, y se dirigió directamente a la cocina para preparar el desayuno de la familia. Había notado últimamente cierta tensión en la casa, en Tosinú, especialmente entre Maximiliano e Isadora, pero como empleada había aprendido a mantener la discreción y no hacer preguntas. «Buenos días, Valeria», la saludó Isadora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podrías preparar el platillo favorito de Maximiliano para el almuerzo? Esos chililes en nogada que le gustan tanto». «Por supuesto, señora. ¿Hay alguna ocasión especial?» «Solo quiero consentir a mi marido», respondió Isadora con fingida dulzura. «Ha estado trabajando mucho últimamente». Valeria asintió y comenzó a planear el menú. Los chiles en nogada eran efectivamente el platillo favorito de Maximiliano, una receta que ella había perfeccionado durante sus 3 años trabajando en la casa. Requería muchos ingredientes y preparación cuidadosa, lo que la mantendría ocupada durante horas. Lo que no sabía era que Isadora había elegido específicamente ese platillo porque conocía la rutina de Valeria. La cocinera siempre preparaba primero todos los ingredientes. Luego salía al mercado a comprar los chiles frescos, dejando la cocina sola durante al menos 1 hora. Esa hora era todo lo que Isadora necesitaba. Mientras Valeria estaba en el mercado, Isadora bajó a la cocina con el corazón latiendo aceleradamente. Tenía que actuar rápido y con precisión. Localizó la porción que estaba destinada exclusivamente para Maximiliano. Valeria siempre la marcaba discretamente porque él prefería menos picante que el resto de la familia. Con manos temblorosas pero decididas, Isadora vertió 3 gotas del líquido incoloro sobre la nogada que cubriría el chile de Maximiliano. La cantidad exacta que había calculado, suficiente para causar síntomas severos pero no fatales, al menos no inmediatamente. «Señora Isadora, ¿qué hace en la cocina?». La voz de Carmen, la mucama, la sobresaltó tanto que casi deja caer la botellita. «Carmen, me asustaste», logró decir, escondiendo rápidamente el veneno en el bolsillo de su bata. «Solo vine a probar la nogada. Sabes que me encanta supervisar cuando Valeria prepara los platillos especiales de Maximiliano». Carmen la miró con cierta extrañeza. En 10 años trabajando en la casa, nunca había visto a la señora Isadora interesarse por los asuntos de la cocina. «¿Necesita algo más, señora?» «No, ya terminé, por favor».
No le digas a Valeria que estuve aquí. Quiero que sea una sorpresa para Maximiliano. Cuando Valeria regresó del mercado, encontró todo exactamente como lo había dejado. Terminó de preparar los chiles con el cuidado y amor que ponía en cada platillo, sin imaginar que uno de ellos había sido convertido en un arma mortal. A la hora del almuerzo, la familia se reunió en el comedor principal. Maximiliano parecía de buen humor, haciendo bromas con Sebastián sobre el trabajo en la empresa. Isadora observaba cada bocado que daba su marido, fingiendo participar en la conversación mientras por dentro contaba los minutos. La ricina no actuaba inmediatamente. Tardaría entre 2 y 6 horas en manifestar sus primeros síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal severo y fiebre alta. Para entonces, Valeria ya habría recogido la cocina y limpiado toda evidencia de su preparación. «Está delicioso, como siempre», comentó Maximiliano, terminándose su porción. «Valeria realmente tiene un don especial para estos platillos tradicionales». «Sí, es muy talentosa», respondió Isadora, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Esa tarde, mientras Maximiliano trabajaba en su estudio, Isadora se encargó de preparar el terreno para la segunda parte de su plan. Llamó discretamente al doctor Ramírez, el médico de la familia, para consultarle sobre algunos síntomas que había notado en su marido. «Doctor, estoy preocupada por Maximiliano. Esta mañana lo noté un poco pálido y hace rato me dijo que tenía un poco de dolor de estómago. ¿Ha comido algo fuera de lo normal?» «No, solo la comida casera de siempre, aunque…» hizo una pausa calculada. «Ahora que lo pienso, hemos tenido algunos problemas menores con la empleada de la cocina. Nada grave, pero Sebastián mencionó que había notado ciertas inconsistencias en su trabajo. Era una mentira completa, pero servía para plantar la semilla de la sospecha que florecería cuando comenzaran los síntomas. A las 6 de la tarde, cuando Maximiliano empezó a quejarse de náuseas y dolor abdominal, Isadora ya tenía todo preparado. Llamó inmediatamente al doctor Ramírez, quien llegó en menos de 1 hora y confirmó los síntomas de intoxicación alimentaria severa. «Tenemos que llevarlo al hospital inmediatamente», dictaminó el médico. «Estos síntomas son muy severos». Mientras preparaban a Maximiliano para el traslado, Isadora se acercó a Carmela, quien observaba todo desde su silla de ruedas con expresión preocupada. «Doña Carmela, creo que deberíamos investigar qué pasó con la comida de hoy. Es muy extraño que solo Maximiliano se haya enfermado». La matriarca la miró con sus ojos fríos y calculadores. «Tienes razón. Isadora, mañana temprano hablaremos con Valeria, y si descubrimos que tuvo algo que ver con esto…» No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Esa noche, mientras Maximiliano luchaba contra la fiebre en el hospital, Isadora se sintió satisfecha con la primera fase de su plan. Para mañana, Valeria Contreras estaría fuera de sus vidas para siempre, y todos los secretos que pudiera haber descubierto se irían con ella. Lo que no sabía era que había puesto en marcha una serie de eventos que no solo revelarían su propia traición, sino que desenterrarían secretos familiares que habían estado ocultos durante 26 años. El teléfono había dejado de sonar hace 5 minutos, pero Valeria seguía con la mirada fija en el aparato, como si fuera una serpiente venenosa. La voz de Maximiliano resonaba todavía en sus oídos. «Necesitamos hablar. 26 años. 26 años ocultándose, cambiando su identidad, viviendo en las sombras para proteger a su hija. Y ahora, en una sola tarde, todo su mundo se había tambaleado por culpa de un collar que no había tenido el valor de quitarse. Se llevó las manos temblorosas al cuello y acarició la pequeña mariposa dorada. Era lo único que le quedaba de aquel amor que había definido su juventud, la única prueba tangible de que Maximiliano Vega Santillán había sido real, de que no había sido solo un sueño de adolescente. 3 golpes suaves en la puerta la sobresaltaron. El corazón se le detuvo por un segundo antes de acelerar descontroladamente. ¿Sería él? Habría venido hasta su casa. «Valeria, soy yo, Maximiliano». Su voz sonaba diferente a través de la puerta de madera, más vulnerable, más humana que la del patrón autoritario que había conocido durante 3 años. Con piernas temblorosas, se dirigió hacia la entrada. Durante un momento que pareció eterno, dudó si abrir o no. Una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Los secretos que había guardado celosamente saldrían a la luz, y las consecuencias serían impredecibles. Abrió la puerta. Maximiliano estaba ahí,
Pero no era el empresario impecablemente vestido de siempre. Llevaba una camisa arrugada, el cabello despeinado, y en sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza que la desarmó por completo. Se miraron en silencio durante largos segundos. Dos extraños que habían sido todo el uno para el otro. Dos amantes separados por una conspiración que había marcado sus vidas para siempre. Palomita, susurró él, usando el diminutivo que no había pronunciado en 26 años. Ese nombre, dicho con la misma ternura de antes, rompió todas las barreras que ella había construido alrededor de su corazón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asentía lentamente. Soy yo, Max, soy yo. Sin pensarlo, él dio un paso adelante y la tomó entre sus brazos. Ella se dejó abrazar, sintiendo cómo todo el dolor y la soledad de más de 2 décadas se derretían en ese contacto que había soñado tantas noches. ¿Por qué?, le preguntó él con la voz quebrada. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me hiciste creer que habías muerto? Valeria se separó suavemente de él y lo invitó a pasar. Su pequeña casa era modesta pero limpia, decorada con los muebles sencillos que había podido comprar con sus ahorros de empleada doméstica. El contraste con la mansión donde había trabajado era evidente, pero extrañamente, Maximiliano se sintió más cómodo ahí que en su propia casa. «Siéntate, por favor», le dijo ella, señalando el pequeño sofá de la sala. «Lo que tengo que contarte no va a ser fácil de escuchar durante la siguiente hora». Valeria le relató toda la verdad. Le habló de la investigación que había ordenado su madre, de las amenazas de muerte, de Dorotea y la fuga desesperada en medio de la noche. Le contó sobre los años de pobreza y soledad, trabajando como empleada doméstica en casas de extraños, enviando cada peso que podía ahorrar para mantener a la hija que había tenido que abandonar. Tuvimos un hijo», murmuró Maximiliano cuando ella terminó de hablar. «Una hija. Se llama Violeta. Tiene 25 años y es abogada. Es hermosa, inteligente, buena persona. Tiene tus ojos, Max». Maximiliano se llevó las manos a la cara, tratando de procesar la información. Tenía una hija de 25 años que no conocía. Una hija que había crecido sin padre por culpa de los monstruos de su propia familia. «¿Dónde está? Puedo conocerla». Ella no sabe quién soy realmente», admitió Valeria con dolor. «Cree que sus padres murieron cuando era bebé. Dorotea la crió haciéndole creer que eran parientes lejanos que habían dejado dinero para su educación. Dios mío, Paloma, lo que has sufrido, lo que hemos perdido. Hice lo que tenía que hacer para protegerla. Tu madre habría intentado matarla también si hubiera sabido que existía». Maximiliano se levantó bruscamente del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, como un león enjaulado. «Mi madre, esa maldita mujer. Voy a confrontarla esta misma noche. Voy a hacer que pague por todo lo que te hizo». «No», exclamó Valeria, levantándose también. «No puedes hacer eso, Max. Si descubre que estoy viva, si se entera de que Violeta existe. No hemos estado seguros todos estos años para que ahora pongas todo en riesgo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que sigamos fingiendo que no nos conocemos? ¿Que ignore el hecho de que mi propia madre intentó asesinar a la mujer que amaba? Era la primera vez que decía «amaba» en presente. Y ambos lo notaron, a pesar de los años, a pesar de todo lo que había pasado. Ese amor seguía vivo entre ellos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Violeta Herrera estaba en su pequeño apartamento, rodeada de cajas viejas que había encontrado en el armario de doña Dorotea cuando limpió sus pertenencias después del funeral. Había estado posponiendo esta tarea durante meses, pero esa noche sentía una necesidad inexplicable de revisar los recuerdos de la mujer que la había criado. En la tercera caja encontró algo que hizo que su mundo se tambaleara: un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra temblorosa de Dorotea. Adentro había una carta fechada apenas una semana antes de su muerte, acompañada de fotografías que nunca había visto. «Mi querida Violeta», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo para explicarte la verdad que he guardado durante tantos años. Perdóname por las mentiras, pero todo lo hice para protegerte». Las fotografías mostraban a una joven hermosa, abrazada a un hombre alto y elegante. En una de ellas, la muchacha llevaba puesto un collar de perlas con una mariposa dorada que Violeta reconoció inmediatamente.
Era el mismo que había visto en el cuello de Valeria Contreras, cuando la encontró llorando en el pasillo de los juzgados hace unos meses. Violeta había conocido a Valeria por casualidad, cuando ambas habían coincidido en una diligencia legal. La mujer mayor la había mirado con una intensidad extraña, como si la conociera, pero Violeta había atribuido esa reacción a algún parecido fortuito. Con manos temblorosas, continuó leyendo la carta que cambiaría su vida para siempre. Tu madre se llama Paloma Herrera, y está viva. Tuvo que fingir su muerte para protegerte de gente muy poderosa que quería hacerles daño. Tu padre es Maximiliano Vega Santillán, un hombre bueno que nunca supo de tu existencia. Si algún día sientes que es seguro hacerlo, búscalos. Merecen conocer la verdad, y tú mereces conocer a tus verdaderos padres. Violeta dejó caer la carta y se quedó mirando las fotografías. La mujer de las imágenes se parecía increíblemente a Valeria Contreras, solo que más joven, y el hombre era el padre de Sebastián, su cliente y su amigo. Su mente trabajaba rápidamente, conectando piezas que nunca había imaginado que estuvieran relacionadas. Sebastián le había hablado de las extrañas investigaciones que hacía su padre sobre empleadas del pasado. Valeria trabajaba como empleada doméstica. Las fechas coincidían. ¿Era posible que Valeria Contreras fuera en realidad su madre? Y si era cierto, ¿qué significaba eso para su relación con Sebastián? ¿Qué significaba para la investigación que estaban haciendo juntos? Tomó su teléfono con determinación. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. La mansión Vega Santillán nunca había sentido tanto silencio como esa noche. Maximiliano caminaba por los pasillos de mármol con pasos decididos, dirigiéndose hacia la habitación de su madre, en el ala este de la casa. En su mano llevaba una de las fotografías que Paloma había conservado durante todos estos años. La prueba irrefutable de que ella había estado ahí, de que habían sido felices, de que todo había sido real. Encontró a Carmela en su silla de ruedas frente al ventanal, observando el jardín iluminado por la luna. A sus 78 años, la matriarca seguía siendo una mujer imponente, con esa frialdad en la mirada que había intimidado a empleados y socios de negocios durante décadas. Madre, necesitamos hablar. Carmela se volteó lentamente, y algo en la expresión de su hijo le hizo saber que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. ¿Sobre qué, Maximiliano? ¿Es muy tarde para visitas? Sobre Paloma Herrera. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Carmela no se inmutó, pero Maximiliano pudo ver cómo sus nudillos se tensaron sobre los brazos de la silla de ruedas. No sé de qué me hablas. Claro que lo sabes, le respondió él, acercándose hasta quedar frente a ella. Sabes exactamente quién era Paloma Herrera. Sabes lo que le hiciste, y ahora voy a saber toda la verdad. Maximiliano puso la fotografía sobre la mesa auxiliar, donde ambos podían verla claramente. Carmela la miró por un instante, y por primera vez en años, su máscara de frialdad se resquebrajó ligeramente. Esa muchacha fue un error del pasado, una distracción que ya no importa. No era una distracción, gritó Maximiliano, perdiendo la compostura que había mantenido durante toda su vida adulta. Era la mujer que amaba, y tú la hiciste desaparecer. Carmela soltó una risa amarga que heló la sangre de su hijo. Desaparecer, hijo mío. Tu ingenuidad siempre me ha sorprendido. Yo no la hice desaparecer. Ordené que la mataran. Las palabras salieron de sus labios con una naturalidad aterradora, como si estuviera hablando del clima. Maximiliano sintió cómo las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo tan monstruoso? Porque esa niña iba a arruinar todo por lo que había trabajado, respondió Carmela, con los ojos brillando de una maldad fría. Era una cualquiera del barrio que se había embarazado para atraparte. ¿Crees que iba a permitir que una mocosa sin educación ni clase heredara la fortuna de los Vega Santillán? Estaba embarazada. La voz de Maximiliano se quebró. Iba a tener un hijo mío. ¿Y tú? Iba a tener un bastardo que habría complicado la herencia y habría arruinado tu futuro. Hice lo que cualquier madre inteligente habría hecho. Maximiliano se dejó caer en el sillón que estaba frente a su madre, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante 26 años había buscado a Paloma. Había contratado detectives. Había recorrido el país preguntando por ella. Y todo ese tiempo, su propia madre había sabido la verdad. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo la mataste? Yo no ensucié mis manos.
respondió Carmela con desdén. Contraté a gente especializada. Dorotea me ayudó a contactarlos, aunque la muy tonta se arrepintió a último momento y le advirtió a la muchacha. Maximiliano levantó la cabeza bruscamente. Dorotea fue mi cómplice durante 30 años, hasta que se volvió demasiado sentimental. Por eso la despedí hace 5 años. Se había vuelto un riesgo, pero Paloma escapó. Está viva. Carmela lo miró con sorpresa genuina por primera vez en la conversación. ¿Qué dijiste? Que está viva, madre. Paloma Herrera está viva, y acabo de pasar la tarde con ella. Durante 3 años trabajó en esta misma casa como empleada doméstica, bajo el nombre de Valeria Contreras. El rostro de Carmela se descompuso. Durante un momento, pareció haber envejecido 10 años de golpe. Eso es imposible. Los hombres que contraté confirmaron. Tus asesinos fracasaron. Y no solo eso. Paloma tuvo a nuestro hijo. Tengo una hija de 25 años que no conocía. La revelación fue como un puñal para Carmela. Su plan perfecto, ejecutado con tanto cuidado, había fallado completamente. No solo la muchacha había sobrevivido, sino que había tenido el bebé que representaba todo lo que ella había tratado de evitar. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. No te voy a decir, pero puedes estar segura de que voy a protegerlas a las 2 de ti. Maximiliano, tú no entiendes. La voz de Carmela había cambiado, volviéndose más desesperada. Todo lo que hice fue para proteger a esta familia, para protegerte a ti, protegerme. Destruiste mi vida, destruiste la vida de la mujer que amaba y la de mi hija. Esa mujer habría sido tu ruina. ¿Crees que una empleada doméstica habría podido manejar los negocios? ¿Crees que habría sabido moverse en nuestro mundo? Maximiliano se levantó del sillón, con una furia que nunca había sentido en su vida. Prefiero haber sido pobre con Paloma que rico sin ella. Prefiero haber criado a mi hija en una casa humilde que haber vivido todos estos años sin conocerla, pues ahora ya es muy tarde para eso. ¿No crees? La voz de Carmela había recuperado su frialdad habitual. Han pasado 26 años. Esa mujer ya no es la misma. Tú tampoco. Y esa niña creció sin ti. ¿Realmente crees que pueden recuperar todo ese tiempo perdido? Pero Maximiliano ya no la escuchaba. Había algo más que necesitaba saber. Algo que había estado rondando su mente desde que Paloma le había contado sobre el dinero que Dorotea había usado para criar a Violeta. ¿De dónde sacó Dorotea el dinero para criar a mi hija? Tú mismo dijiste que la despediste hace 5 años, pero Violeta estudió en las mejores escuelas, fue a la universidad. Carmela guardó silencio, pero había algo en su expresión que alertó a Maximiliano. Respóndeme, madre, ¿de dónde salió ese dinero? De los ahorros de la familia, por supuesto. Dorotea había trabajado aquí durante 30 años. Mentira, la interrumpió él. Los empleados domésticos no ganan lo suficiente para pagar una educación privada. ¿De dónde salió realmente ese dinero? El silencio se alargó durante varios minutos. Finalmente, Carmela habló con una voz que sonaba extrañamente cansada. De las cuentas secretas de tu padre. ¿Qué cuentas secretas? Tu padre tenía negocios que tú nunca supiste, dinero que había estado desviando de la empresa durante años para actividades que era mejor no reportar. Maximiliano sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Estás diciéndome que mi padre era un criminal? Estoy diciéndote que tu padre era un hombre de negocios inteligente que sabía cómo proteger los intereses de la familia. ¿Y tú lo sabías? Yo lo ayudé durante años, hasta que se volvió demasiado ambicioso y empezó a tomar riesgos innecesarios. ¿Qué le pasó realmente a mi padre, madre? Carmela lo miró con una expresión que mezclaba desafío y resignación. Tu padre murió porque no sabía cuándo parar. Iba a exponer todo el negocio por culpa de su codicia. ¿Lo mataste? Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia, como siempre he hecho. La confesión cayó como un martillazo sobre Maximiliano. Su madre no solo había intentado asesinar a Paloma, sino que había matado a su propio esposo. Eres un monstruo, susurró, retrocediendo hacia la puerta. Soy una superviviente, le respondió Carmela con frialdad. Y si esa muchacha y su hija representan una amenaza para esta familia, haré lo que sea necesario para eliminar esa amenaza. Era una amenaza clara y directa. Maximiliano salió de la habitación con una sola certeza. Tenía que proteger a Paloma y a Violeta, porque su propia madre era capaz de cualquier cosa.
El café estaba casi vacío a las 11 de la noche cuando Violeta llegó al lugar que había acordado con Sebastián por teléfono. Lo encontró sentado en una mesa del rincón, con las manos envueltas alrededor de una taza humeante y una expresión preocupada que ella conocía bien después de meses trabajando juntos. «Gracias por venir tan tarde», le dijo él, levantándose para saludarla. «Sé que sonó urgente por teléfono, pero es que he descubierto cosas que no puedo procesar solo. Sebastián, antes de que digas nada, necesito contarte algo que puede cambiar todo entre nosotros», respondió Violeta, tomando asiento frente a él. «Encontré unas cartas de doña Dorotea, la mujer que me crió, y creo que sé quién es mi verdadera familia». La expresión de Sebastián cambió inmediatamente. Durante los últimos meses había desarrollado una sensibilidad especial para leer las emociones de Violeta, y podía ver que estaba luchando con algo muy grande. «Tu verdadera familia». Violeta sacó de su bolsa las fotografías que había encontrado y las puso sobre la mesa. Sebastián las miró con creciente asombro. «Este hombre es mi padre», dijo él, señalando la figura de Maximiliano joven en una de las imágenes. «¿Cómo es posible que tengas fotos de mi papá de hace 26 años? Porque creo que tu padre es también mi padre», respondió Violeta con voz temblorosa. «Sebastián, creo que somos hermanos». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones contradictorias. Sebastián tomó las fotografías y las estudió cuidadosamente, fijándose en los detalles que había pasado por alto en el primer vistazo. «Esta mujer», murmuró, señalando a Paloma en las imágenes. «Se parece mucho a alguien que he visto antes, pero no puedo recordar dónde. Se llama Paloma Herrera, y según la carta de Dorotea, es mi madre. Pero hay algo más, Sebastián. Creo que la conozco bajo otro nombre». Violeta le contó sobre su encuentro casual con Valeria Contreras meses atrás, sobre el collar idéntico al de las fotografías, sobre la extraña sensación de familiaridad que había sentido al verla. «Valeria Contreras», repitió Sebastián, frunciendo el ceño. «Ese nombre me suena familiar». «¿En serio?» «Sí, espera». Sebastián sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus notas. «Aquí está. Valeria Contreras era la empleada doméstica que despidieron de mi casa hace 3 días por el envenenamiento de mi padre». Violeta sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Tu empleada doméstica?» «Sí, trabajó en casa durante 3 años. Era la cocinera y...» Sebastián se detuvo a mitad de la frase, procesando las implicaciones. «Dios mío, Violeta, si tu madre es Valeria Contreras y mi padre está involucrado en esto, entonces el envenenamiento no fue casual», completó ella. «Alguien está jugando un juego muy peligroso». Sebastián se levantó bruscamente de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, como hacía siempre cuando estaba procesando información compleja. «Tenemos que hablar con mi padre, ahora mismo. ¿A estas horas? ¿Y si no quiere recibirnos? Si realmente eres mi hermana, si tu madre es la mujer de estas fotografías, entonces mi padre va a querer saber que estás viva, va a querer conocerte». Mientras se dirigían hacia la mansión Vega Santillán en el auto de Sebastián, ninguno de los dos sabía que en ese mismo momento, en otra parte de la casa, se estaba gestando una conspiración que pondría sus vidas en peligro. En la habitación de Isadora caminaba nerviosa por su habitación, con el teléfono pegado al oído y una expresión de pánico en el rostro. Del otro lado de la línea, la voz de Carmela sonaba más fría y determinada que nunca. «¿Estás segura de que Maximiliano sabe todo?», preguntó Isadora en un susurro. «Completamente segura. Sabe que Paloma está viva, sabe que tuvo una hija, y sabe que yo ordené matarla hace 26 años. Esto es un desastre, doña Carmela. Si Maximiliano habla, si va a la policía...». «No va a ir a la policía», la interrumpió Carmela. «Al menos no inmediatamente. Es demasiado orgulloso para exponer los secretos de la familia públicamente. Pero eso no significa que vayamos a permitir que esa mujer y su hija destruyan todo lo que hemos construido». Isadora se sentó en el borde de la cama, tratando de controlar el temblor en sus manos. «¿Qué propones?» «Lo mismo que debía haber terminado hace 26 años. Esta vez no vamos a contratar a terceros. Esta vez nos vamos a encargar nosotras mismas». «¿Hablas en serio? ¿Quieres que matemos a 2 personas?» «Hablo de proteger nuestros intereses. Tú tienes tanto que perder como yo, Isadora, si Maximiliano se reconcilia con esa mujer.
Si reconoce oficialmente a esa niña como su hija, ¿dónde te deja eso a ti? Era una pregunta que Isadora había estado evitando, pero que la atormentaba desde que había puesto en marcha su plan de envenenamiento. Si Maximiliano recuperaba a su primer amor, si tenía una heredera legítima de su propia sangre, el matrimonio de conveniencia con Isadora se volvería irrelevante. ¿Y Sebastián? Mi hijo también está en peligro si hacemos esto. Sebastián es mi nieto, pero si se interpone en nuestro camino, tendremos que tomar decisiones difíciles, respondió Carmela con una frialdad que helaba la sangre. La familia es importante, pero la supervivencia es lo primero. En el estudio de Maximiliano había regresado directamente a casa de Paloma después de confrontar a su madre, pero necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Se sirvió un whisky doble y se sentó frente al escritorio donde guardaba la única fotografía que tenía de Paloma. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Papá, soy Sebastián. Estoy llegando a la casa con alguien que necesitas conocer urgentemente. Sebastián, no es buen momento. He tenido una noche muy complicada y... Papá, esto es sobre Paloma Herrera». Maximiliano se quedó helado. ¿Cómo podía Sebastián conocer ese nombre? ¿Qué sabes tú sobre Paloma? Vengo con su hija, papá. Vengo con tu hija. 5 minutos después, Maximiliano esperaba en la puerta principal, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, cuando vio a Sebastián bajarse del auto seguido por una joven de cabello castaño y ojos color miel idénticos a los suyos. Supo inmediatamente que estaba viendo a su hija por primera vez. Violeta caminó hacia él con pasos inseguros, estudiando cada detalle de su rostro. Había soñado tantas veces con conocer a su verdadero padre, pero nunca había imaginado que sería así, en estas circunstancias tan complicadas. «¿Tú eres Maximiliano Vega Santillán? Y tú eres Violeta», respondió él, con lágrimas en los ojos. «Eres igual a tu madre cuando tenía tu edad». Sin pensarlo, ambos se acercaron y se abrazaron. Era un abrazo torpe, lleno de 25 años de ausencia, pero también cargado de un amor inmediato e inexplicable. Sebastián los observaba con una mezcla de felicidad y preocupación. Por un lado, se alegraba de que su padre hubiera encontrado a la familia que había perdido. Por otro lado, sabía que las circunstancias eran extremadamente peligrosas. «Papá, necesitamos hablar de la seguridad de Violeta y de su madre. Si lo que hemos descubierto es cierto, están en grave peligro». Maximiliano se separó de Violeta y la tomó de las manos. «Tu hermano tiene razón. Mi madre es capaz de cualquier cosa para proteger lo que considera suyo. Y ahora que sabe que existes, que tu madre está viva, ¿tu madre sabe sobre mí? Acabo de confrontarla. Le dije todo. Fue un error, pero estaba tan furioso que no pude controlarme». Sebastián intercambió una mirada preocupada con Violeta. «Entonces tenemos que actuar rápido, Violeta. ¿Dónde está tu madre ahora?» «En su casa, esperándome. Le dije que tenía algo importante que contarle. Vamos por ella», decidió Maximiliano. «Esta misma noche. No podemos dejarla sola ni un minuto más». Pero mientras los tres planeaban la reunión familiar, en el piso superior de la mansión, Carmela e Isadora ultimaban los detalles de un plan que convertiría esa noche en la más peligrosa de sus vidas. La pequeña casa de Valeria nunca había recibido tantas visitas en una sola noche. Cuando abrió la puerta y vio a Maximiliano acompañado de 2 jóvenes, su corazón se detuvo por un instante. Uno de ellos era claramente Sebastián, a quien había visto durante sus 3 años trabajando en la mansión, pero la joven que estaba a su lado, «Mamá», dijo Violeta con voz temblorosa, y esa sola palabra bastó para que Valeria comprendiera que todo había cambiado para siempre. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de emociones. Valeria lloró al abrazar a la hija que había tenido que abandonar. Violeta lloró al conocer finalmente la verdad sobre sus orígenes. Y Maximiliano lloró al ver reunida por primera vez a su familia completa. Sebastián los observaba con una sonrisa, feliz de descubrir que tenía una hermana, pero también preocupado por las amenazas que se cernían sobre todos ellos. «Tenemos que salir de la ciudad esta misma noche», insistía Maximiliano. «Mi madre es capaz de cualquier cosa, y ahora que sabe que están vivas, no voy a huir otra vez», lo interrumpió Valeria con firmeza. «Pasé 26 años escondiéndome, viviendo con miedo, siendo una sombra. Ya no más, Max. Ya no más. Mamá tiene razón», apoyó Violeta.
No podemos seguir huyendo de esa gente. Es hora de enfrentarlos, Sebastián, que había estado revisando mensajes en su teléfono, levantó la cabeza con expresión alarmada. Tengo malas noticias. Acabo de interceptar algunos mensajes entre mi madre y mi abuela. Están planeando algo para esta noche. Mostró su teléfono a los demás. Los mensajes eran crípticos, pero claros en su intención. Esta noche se termina todo, había escrito Isadora. Nos encontramos en el lugar habitual a las 2 a.m., había respondido Carmela. ¿Qué lugar habitual?, preguntó Maximiliano. Hay una cabaña en las afueras de la ciudad donde mi madre se reúne con ciertos contactos cuando necesita resolver problemas delicados, explicó Sebastián con disgusto. Creo que van a intentar contratarnos a terceros otra vez. Valeria se levantó del sofá con determinación. Entonces vamos a esperarlas allí. ¿Estás loca?, exclamó Maximiliano. Es demasiado peligroso. Es la única manera de terminar con esto de una vez por todas. Vamos a confrontarlas. Vamos a conseguir que confiesen todo frente a testigos y vamos a entregarlas a la policía. Mamá, papá tiene razón. Es muy arriesgado, intervino Violeta. Hija, durante 26 años he vivido con el miedo de que me encuentren y me maten. Esta noche, de una manera u otra, eso se va a terminar. 2 horas después, en la mansión Vega Santillán, Carmela se deslizaba por los pasillos en su silla de ruedas con una agilidad que contradecía su supuesta fragilidad. En su regazo llevaba una pistola que había pertenecido a su difunto esposo, el arma que había usado para matarlo años atrás cuando se volvió demasiado inconveniente. Isadora la esperaba en el garaje, con el auto listo y una expresión de nerviosismo que la hacía verse 10 años mayor. ¿Estás segura de que podemos hacer esto nosotras mismas?, preguntó cuando Carmela se acercó al vehículo. Los planes complicados fallan, los planes simples funcionan, respondió la anciana mientras Isadora la ayudaba a subir al auto. Vamos a la casa de esa mujer. Las matamos a las 2. Simulamos un robo que salió mal y se acabó el problema. ¿Y si Maximiliano sospecha? Maximiliano va a estar demasiado devastado por la pérdida como para sospechar de su propia madre. Además, para entonces ya será demasiado tarde. Mientras conducían por las calles vacías de la madrugada, ninguna de las dos sabía que Sebastián había colocado un dispositivo de rastreo en el auto usando la aplicación de la empresa familiar. Tampoco sabían que 4 personas los seguían a una distancia prudente, preparándose para el enfrentamiento final. En la casa de Valeria, cuando llegaron a la casa, encontraron todo normal, demasiado normal. Las luces estaban encendidas, la puerta sin cerrar con llave, como si alguien hubiera salido esperando regresar pronto. Algo no está bien, murmuró Sebastián, revisando su teléfono. El auto de mi madre está estacionado a 2 cuadras de aquí, pero ellas no están aquí. Es una trampa, se dio cuenta Maximiliano. Sabían que veníamos. Violeta se acercó a la ventana que daba al jardín trasero y vio una figura moviéndose entre las sombras. «Hay alguien afuera». De repente, la voz de Carmela resonó desde la entrada principal. «Maximiliano, sé que estás ahí. Sal y trae a esa mujer contigo». Los 4 se miraron con terror. Estaban atrapados. «Voy a salir», decidió Maximiliano. «Es a mí a quien quiere». «No», exclamó Valeria. «No voy a dejar que te sacrifiques por mí otra vez». «Salimos todos juntos», propuso Sebastián. «Somos 4 contra 2, y una de ellas está en silla de ruedas. Esa mujer en silla de ruedas ha matado al menos a 2 personas», les recordó Maximiliano. «No la subestimen». Decidieron salir por la puerta principal, manteniéndose juntos. Afuera los esperaban Carmela e Isadora. La anciana tenía la pistola en sus manos temblorosas pero decididas, mientras que Isadora empuñaba un cuchillo de cocina. «Vaya, vaya, toda la familia feliz reunida», exclamó Carmela con sarcasmo. «Qué imagen tan conmovedora». «Madre, baja el arma», dijo Maximiliano con voz firme. «Esto se puede resolver de otra manera». «No, hijo mío, esta es la única manera de resolverlo. Debí haber terminado el trabajo hace 26 años». Carmela apuntó directamente a Valeria, pero Sebastián se interpuso. «Abuela, no puedes hacer esto. No voy a permitir que lastimes a mi hermana y a mi cuñada». «Tu hermana». La voz de Carmela se volvió aún más venenosa. «Esa bastarda no es tu hermana. Es una amenaza para todo lo que hemos construido. Es mi hija», gritó Maximiliano, «y la voy a proteger. Entonces tendrás que morir con ella». Carmela movió el arma hacia Maximiliano.
Pero en ese momento Isadora perdió los nervios. No, no vamos a matar a Maximiliano. El plan era solo matar a las mujeres. Los planes cambian, le gritó Carmela, sin apartar la vista de su objetivo. En ese momento de distracción, Sebastián se lanzó hacia su abuela para quitarle el arma. La lucha fue breve pero violenta. El disparo resonó en la noche como un trueno. Sebastián cayó al suelo. Con una mancha roja expandiéndose por su camisa blanca, Violeta corrió hacia él y lo tomó en sus brazos. «Sebastián, no, por favor, no». Él la miró con ojos que ya se nublaban, pero logró sonreír. «Protege la verdad, hermana. Ella vale más que cualquier herencia». Y con esas palabras, Sebastián Vega Mendoza cerró los ojos para siempre. El grito de dolor de Violeta desgarró la noche. Carmela, al ver a su nieto muerto por su propia mano, sintió como si algo se rompiera en su pecho. El dolor le subió por el brazo izquierdo, la respiración se le cortó y se desplomó en su silla de ruedas. «¡Ayuda! Está teniendo un infarto», gritó Isadora. Pero era demasiado tarde. Carmela Vega Santillán murió esa noche en su silla de ruedas, con los ojos fijos en el cuerpo sin vida de su nieto, llevándose a la tumba todos sus secretos y su maldad. Isadora intentó huir, pero las sirenas de la policía, alertada por los vecinos que habían escuchado el disparo, ya se acercaban por la calle. La guerra había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. 6 meses después, la iglesia de San Miguel nunca había visto una boda tan emotiva como la que se celebraba esa mañana de primavera. No había cientos de invitados ni decoraciones ostentosas, solo las flores silvestres que Violeta había recogido del jardín y el amor genuino que llenaba cada rincón del pequeño templo. Paloma caminaba hacia el altar del brazo de Violeta, radiante en un vestido sencillo de color marfil que resaltaba la serenidad que había encontrado después de tantos años de sufrimiento. A los 43 años, había recuperado no solo su identidad, sino también la capacidad de soñar con un futuro. Maximiliano la esperaba frente al altar, con el cabello plateado peinado cuidadosamente y una sonrisa que no había mostrado en décadas. A su lado, en lugar del testigo tradicional, había una fotografía enmarcada de Sebastián, sonriendo con esa bondad que lo había caracterizado hasta el final. «Hermano, ojalá estuvieras aquí para ver esto», murmuró Violeta, tocando suavemente el marco de la fotografía antes de tomar su lugar como madrina. El padre Miguel, un anciano sacerdote que había conocido a la familia desde años atrás, comenzó la ceremonia con palabras que parecían escritas especialmente para ellos. «Queridos hermanos, hoy celebramos no solo la unión de Paloma y Maximiliano, sino también el triunfo del amor sobre la adversidad, de la verdad sobre la mentira y de la esperanza sobre la desesperación». Durante los votos, Paloma y Maximiliano se miraron a los ojos con la intensidad de 2 personas que habían perdido 26 años, pero habían encontrado algo aún más valioso: un amor purificado por el dolor y fortalecido por la adversidad. «Paloma», dijo Maximiliano con voz temblorosa, «perdóname por no haberte protegido cuando más me necesitabas. Prometo que los años que nos quedan juntos van a compensar cada lágrima que derramaste en mi ausencia». «Max», respondió ella, con las mejillas húmedas pero sonriendo, «no hay nada que perdonar. Todo lo que pasamos nos trajo hasta aquí, hasta este momento perfecto, y prometo amarte no solo por lo que fuimos, sino por lo que somos ahora y por lo que vamos a ser juntos». Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso que se dieron fue tierno y cargado de significado. Era el beso de 2 almas que habían vagado perdidas durante décadas y finalmente habían encontrado el camino de regreso una a la otra. La pequeña recepción se celebró en el jardín de la nueva casa que habían comprado juntos, una propiedad modesta, pero llena de luz donde planeaban construir nuevos recuerdos. Violeta había preparado personalmente cada detalle, desde las flores hasta la música, queriendo que fuera un día perfecto para sus padres. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Violeta a su madre, mientras observaban a Maximiliano hablando con algunos invitados. «¿Qué, mi amor?» Que después de tanto dolor, después de tanto tiempo perdido, ustedes 2 siguen siendo capaces de amar como si fueran adolescentes». Paloma abrazó a su hija, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de una gratitud inmensa.
Violeta había mostrado una fortaleza y una madurez extraordinarias durante los meses que siguieron a la muerte de Sebastián. Había llorado su pérdida, pero también había encontrado en esa tragedia un propósito que le daba sentido a su vida. «¿Cómo van los preparativos para el orfanato?», le preguntó Paloma. «Muy bien. La fundación ya está establecida oficialmente y hemos encontrado el edificio perfecto. Va a llamarse Casa Sebastián y va a ser un lugar donde los niños huérfanos no solo tengan techo y comida, sino también amor y oportunidades». La decisión de Violeta de dedicar su vida a ayudar a niños huérfanos había surgido naturalmente después de la muerte de Sebastián. Había comprendido que la mejor manera de honrar su memoria era convirtiendo el dolor en acción, la pérdida en servicio a otros que también habían perdido a sus familias. «Él estaría muy orgulloso de ti», le dijo Maximiliano, acercándose a ellas y rodeando a Violeta con un brazo protector. «Papá, hay algo que quiero decirles a ustedes dos». Violeta los miró con una seriedad que los alertó inmediatamente. «He decidido que quiero cambiarme el apellido. Quiero llamarme Violeta Vega Herrera». Paloma y Maximiliano se miraron con emoción. Era un gesto simbólico pero poderoso. Su hija estaba reclamando oficialmente su lugar en la familia que había encontrado. «¿Estás segura, mi amor?», preguntó Paloma. «Has llevado el apellido Herrera toda tu vida. Y lo voy a seguir llevando, mamá. Pero también quiero llevar el apellido de papá. Quiero que el mundo sepa que soy hija de ustedes dos, que pertenezco a esta familia que luchó tanto para estar junta». Mientras la tarde avanzaba, los tres se dirigieron al lugar que se había vuelto sagrado para ellos, la tumba de Sebastián en el cementerio de San Rafael. Habían establecido la tradición de visitarlo juntos cada domingo, llevándole flores y contándole sobre sus proyectos y sus sueños. «Hermano», le dijo Violeta, arrodillándose frente a la lápida de mármol negro. «Hoy mamá y papá se casaron oficialmente. Fue una ceremonia hermosa, sencilla, como a ti te habría gustado». Maximiliano puso una mano en el hombro de su hija y otra en la tumba de Sebastián. «Hijo, no pasa un día sin que recuerde tu sacrificio, sin que me pregunte si fui un buen padre para ti, si te enseñé bien los valores que demostraste esa noche. Fuiste el mejor padre que pudiste ser», susurró Paloma. Y Sebastián lo sabía, por eso dio su vida por nosotras. Habían donado la mitad de la herencia familiar a la fundación que llevaba el nombre de Sebastián, manteniendo solo lo necesario para vivir cómodamente pero sin ostentación. El resto del dinero se usaría para construir orfanatos, financiar educación para niños necesitados y apoyar a familias que habían perdido a sus seres queridos por la violencia. Isadora había sido condenada a 20 años de prisión por conspiración para cometer asesinato, aunque había confesado todos sus crímenes a cambio de una sentencia reducida. Los secretos financieros de la familia habían salido a la luz durante el juicio, pero Maximiliano había cooperado completamente con las autoridades, devolviendo todo el dinero obtenido ilegalmente. «¿Saben qué es lo que más me tranquiliza?», dijo Violeta mientras caminaban de regreso al auto. «Que Sebastián murió sabiendo que había hecho lo correcto. Murió siendo un héroe, no un villano como su madre y su abuela. Murió siendo el hombre bueno que siempre fue», agregó Maximiliano. «Y eso es algo que nadie puede quitarle». Esa noche, mientras Paloma y Maximiliano se preparaban para su luna de miel, un viaje sencillo a una cabaña en las montañas, donde podrían estar solos y recordar cómo era amarse sin miedo, Violeta se quedó en la nueva casa, organizando los últimos detalles para la apertura del orfanato. En su escritorio tenía una carta que había llegado esa mañana, firmada por una niña de 8 años llamada María, cuya familia había sido asesinada en un robo. La pequeña había escuchado sobre la casa Sebastián en las noticias y había escrito preguntando si podía ir a vivir ahí. «Señorita Violeta», decía la carta con letra temblorosa, «mi mamá y mi papá están en el cielo ahora, pero yo todavía estoy aquí y no sé qué hacer. ¿Usted cree que en su casa también pueden ir al cielo los papás que ya no están?» Violeta sonrió a través de las lágrimas mientras escribía la respuesta. «Sí», le iba a decir a María. En la casa Sebastián todos los papás y mamás que estaban en el cielo podían visitar a sus hijos a través del amor de la nueva familia que los esperaba. El amor, había aprendido Violeta, no se acababa con la muerte, se transformaba, se multiplicaba, se convertía en servicio a otros. Y así, el sacrificio de Sebastián no había sido en vano.
Había plantado una semilla de esperanza que crecería durante generaciones, ayudando a otros niños a encontrar familias, a otros huérfanos a encontrar hogares, a otros corazones rotos a encontrar sanación, mientras la luna iluminaba la ciudad donde todo había comenzado 26 años atrás. 3 personas que se habían perdido y encontrado finalmente descansaban en paz, sabiendo que el amor verdadero, purificado por el sacrificio, había triunfado sobre todas las fuerzas que habían tratado de destruirlo.